Damos paso a Sixi, que es nuestro último ponente y muy importante también. Es porque es un artista que se encuentra en el colectivo de Equipo Plástico. Sixi, cuéntanos un poquito, nos vas a hablar de un proyecto, ¿no?, que tenéis muy interesante juntos, que es el proyecto Titanes. Cuéntanos un poquito. Bueno, ante todo, daros las gracias por invitarme a esta charla tan fantástica. Me gustaría hacer una pequeña introducción primero del Equipo Plástico, el cómo surgió, y luego comentaré el proyecto de Titanes. El Equipo Plástico surgió de situaciones, de casualidades, ¿no? Se podría decir. Un día nos juntaron para pintar en un festival en Canarias en el 2005. Y habían 3 paredes y nos juntaron a los 4 para pintar, y de ahí surgió una buena sintonía y energía entre nosotros. Fue el principio de algo que se fue gestando hasta que decidimos generar un colectivo, ¿no? Entre los 4 y hacer un ejercicio creativo muy grande, ¿no? En el cual realizar murales o realizar exposiciones o realizar proyectos sin nuestro trabajo personal, ¿no? Haciendo una abstracción total, ¿no? Nada de lo que hiciéramos tendría que ser parecido a nuestros trabajos. Y a partir del 2005 creo que el grupo se generó años después, con un par de años así ya se consolidó, y estuvimos haciendo exposiciones principalmente antes que murales. Hicimos algunos murales, pero creo que hemos hecho más exposiciones en diferentes lugares del mundo, como en México, en Perú, en Pekín, haciendo una residencia de un mes entero. Nos gustaba observar la ciudad y de la observación de la ciudad sacar las piezas, ¿no? Para que tuviera un contexto con la misma ciudad, ¿no? Por ejemplo, una de las piezas que hicimos un día en Lima, por ejemplo, vimos que mucha gente ponía como una especie de caballetes en la calle para que los coches no aparcaran. Como objeto nos pareció algo fascinante. Hicimos toda una redonda replicando ese mismo caballete, juntándolos y realizando una pieza que era una redonda a partir de esos caballetes. La idea era esa, ¿no? Generar piezas observando la ciudad y sobre todo que no tuviera ninguna similitud con nuestro trabajo tradicional. Y sobre el proyecto de Titanes, después de esta pequeña introducción, luego si alguien quiere hacerme alguna pregunta más para profundizar un poco en el origen del grupo. El proyecto de Titanes, pues sin duda alguna fue un proyecto de cohesión social, ¿no? Aparte de los artistas que fueron a pintar de diferentes países, hubieron 450 personas que intervinieron, ¿no? Haciendo talleres, ayudando a los artistas a pintar los murales. Fue un proyecto de cohesión social. En nuestro caso, y encima en esos soportes tan magníficos, ¿no? Que eran silos de la época de Franco que estaban ahí medio abandonados, muchos sin uso, y tenían una superficie arquitectónica para mí bien interesante. En nuestro caso nos tocó uno que tenía 6 cilindros, creo que eran 3 por cada lado, 6 por cada lado, que arquitectónicamente era muy provocativo. Entonces, como no tuvimos, porque habitualmente, como he comentado, hacemos una residencia de un mes para observar el lugar donde vamos a hacer algo. En este caso no tuvimos ese mes, hicimos varias reuniones y caímos en una cosa, ¿no? ¿Qué era lo más importante en ese lugar que circundaba a nuestro silo? Y era sin duda alguna las tierras manchegas, ¿no? El horizonte de los campos, ¿no? Y quisimos llevar esa cosa tan importante de la región al soporte que nos dieron, ¿no? Y generemos como una vista aérea imaginaria de un trozo de Castilla de la Mancha. El resultado, pienso para mí, que fue un muro bien interesante, no figurativo, entre el figurativo y el abstracto, y que creo que marcaba una diferencia entre los otros murales, ¿no? Porque creo que estaba bien integrado a lo que era el entorno.
no lo pudimos terminarlo en el momento del festival por el tiempo, porque hizo viento, llovió y luego tuvimos después de unos meses pudimos ir volverlo a terminar. Nos costó muchísimo pintarlo por la dificultad de la arquitectura, porque el edificio, esos cilindros que parecían tan fantásticos, a la hora del movimiento de hacer los movimientos con las grúas era bien difícil. No es tan fácil pintar como en un sitio plano, en una superficie plana. Pero sin duda alguna fue un proyecto interesante. Yo en otros proyectos que he estado trabajando, he trabajado con personas discapacitadas o autistas, y la verdad que me interesa mucho ese tipo de proyectos. Pues si quieres nos puedes contar un poco por qué te interesa este tipo de proyectos, así que sacas, ¿no? Bueno, porque sale de lo habitual, ¿no? Trabajas con gente que para mí son gente muy especial y al final el proyecto lo último que importa es el mural, ¿no? E importa la cohesión entre todos los seres humanos que se han juntado ahí para realizar ese proyecto. Por ejemplo, en el caso de los autistas que estuve trabajando eran casos que estaban internados porque tenían un autismo un grado bien alto y muchos no podían pintar con las manos, pintaban con su boca, con el pincel en la boca. Yo hice un fondo negro para que ellos hicieran como la representación del universo. No sé, fue como algo que me tocó la fibra, ¿sabes? Me tocó lo más profundo que le puede tocar a un artista, ¿no? Parece un proyecto súper interesante lo que cuentas, ¿no? De también acercar el arte a personas que tienen problemas, ¿no? Para, a lo mejor para comunicarse, para relacionarse, ¿no? Que a través del arte pues, es un medio de expresión, ¿no? También que les puede ayudar, ¿no? Bueno, también a nosotros mismos a ver otras realidades, ¿no? Otras formas de ver, de entender, ¿no? El arte urbano. Es una manera, el arte como manera de intercomunicarse con todos los seres, ¿no? De todas las dimensiones, de alguna manera, ¿no? Vivimos en una, pero hay muchas, ¿no? Hay muchas realidades dentro de un mismo mundo, ¿no? Creo que el arte puede ser el hilo conductor para interconectar a todos los mundos. Pues muy bien, muchísimas gracias por tu ponencia.